Ahí se ve la presentación, chicos. Sí, ahí se Sí, ve. sí. Bueno, acá vamos con el primer ejemplo. Bueno, no sé si ya le pegaron un vistazo, que lo habíamos subido ayer, pero tenemos una fuente de tensión continua. Cuando dice se encuentra flotante respecto de tierra, es un esquema como este, digamos, que hay una cierta tensión de modo común entre un borne de referencia de la fuente y la tierra. Posee un ripple triangular, es decir, una ondulación, un rizado sobre la continua de un bol de 300 milivolt pico a pico. Ahora está el dibujito en la otra diapositiva de la forma de onda. 300 milivolt pico a pico con una fundamental de 100 Hz. Entonces, se desean realizar una serie de mediciones con el menor error posible y también da cuál es el dato de la señal de modo común, que dice que es aproximadamente sinusoidal con 5 volt de valor eficaz. Bueno, y pide que se elija, para medir con el menor error posible, la tensión continua. Lo que queremos medir es la continua de un volt entre los dos instrumentos, el 974 y el 972. Se quiere medir la tensión de un bol, la tensión es a circuito abierto, con lo cual acá tenemos directamente un bol, y bueno, y calcular todos los errores que le afectan. Entonces, mirando el circuito en una primera aproximación, digamos, cuando coloquemos el instrumento, el voltímetro acá, vamos a tener, en principio, un error de inserción, ¿sí? Debido a estas impedancias, vamos a tener el error propio del instrumento, lo vamos a poner para medir cualquiera de los instrumentos que vayamos a usar, lo vamos a poner para medir tensión continua, ¿no? Está claro que lo que se quiere medir es la tensión continua de un bol. Eh, bueno, tenemos el error de inserción, dijimos, después vamos a tener el error propio del instrumento, vamos a tener también un error debido a la señal de modo normal, ahora ya la podemos identificar, vamos a, además de eso, además de identificarlos, cuantificarlos, ¿sí? Una señal de modo normal, porque acá dice que tenemos una continua, pero esa continua tiene superpuesta una triangular de 300 milivolt pico a pico. Y además hay también una señal de modo común, ¿sí? Una señal de modo común que dice que tiene 5 volt de valor eficaz y una fundamental de 50 Hz. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda sobre el enunciado del problema, sobre el planteo del problema? No, hasta ahora no. ¿No? Estamos. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. El enunciado está claro. Vamos entonces a los instrumentos que vamos a utilizar. Vamos a... Se planteaba, digamos, como posibilidad de uso el 972 y el 974. Uy, perdón. El 972 o el 974. Tenemos que medir un volt de continua, con lo cual en el 972 tendremos que elegir el rango de 4 volt y en el 974, si lo fuéramos a usar, tenemos que elegir el rango de 5 volt. Las especificaciones las puse acá por comodidad, pero bueno, ya las hemos visto este, bastante, así que de todas maneras sigo insistiendo, si hay dudas sobre alguna de las especificaciones que aparecen acá, no tienen más que preguntar. Bueno, vamos con el ejercicio entonces. Se dice cuál de los dos instrumentos es adecuado. Después de haber visto la hoja de datos de medición de tensión continua de los dos instrumentos, podemos decir que cualquiera de los dos eh, es el apropiado. Digamos, si no hay requerimiento, acá decía, se pedía que considere más adecuado entre la jornada justifica la elección, ¿no? Cuando todos los errores que afectan la medición. No había una especificación, a ver, que se desea realizar una serie de mediciones con el menor error posible. Es decir, salvo la especificación de exactitud, no había una medición, una especificación adicional. Acá hay un error en la diapositiva. Cualquiera de los dos sería adecuado. Dice no hay requerimientos especiales, sí hay un requerimiento especial que es el de la exactitud. Si está el requerimiento especial de la exactitud, pues ya lo tenemos que corregir esto, porque este, esto lo vamos a corregir porque sí hay,
hay un error en la interpretación del enunciado, pero bueno. Cualquiera de los dos instrumentos en principio es adecuado, salvo que uno va a tener una exactitud mejor que el otro. Está a la vista acá, que el 972 tiene para el alcance adecuado, que era teníamos que medir un vol, tiene un error del 0,2% más un dígito, mientras que el 974 para el alcance de 5 vol tiene 0,05% más dos dígitos, con lo cual la elección recaerá seguramente sobre el 974, ¿sí? Está clara la modificación que hice sobre la marcha porque había un error en la diapositiva. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, o sea, hay una especificación, un requerimiento particular que es la exactitud, medir con el menor error posible. Los dos instrumentos son adecuados, pero evidentemente el que tiene menor error para el rango que seguramente tendremos que utilizar es sin duda el 974. Así que vamos a arrancar la elección del 974, el análisis. Entonces tenemos que medir un vol, la señal que se describía en el enunciado, si bien no estaba la forma de onda, la que se describía en el enunciado era una señal como esta, donde tiene un vol de valor de continua con una alterna. En realidad la señal es esta, ¿sí? Es una señal que tiene un vol de valor medio y una señal triangular pico a pico de algunos, era, ¿cuánto decía? 300 milivolt pico a pico. 300 milivolt pico a pico. Un volt de valor medio de continua y 300 milivolt pico a pico. Bueno, en el alcance de 5 volt ya habíamos visto en la hoja de datos, entonces el instrumento como error propio del valor medido va a tener el 0,05% más dos dígitos. Supongo que a esta altura con esto ya no hay problema, ¿sí? Si lo hay, me avisan. El valor medido es un volt, porque lo que queremos medir es la continua de un volt. La triangular que tiene superpuesta es una señal de modo serie que vamos a ver cómo la rechaza el instrumento. Es una señal de modo serie que no es la que queremos medir. Lo que queremos medir es la continua, ¿sí? ¿Está claro eso hasta ahora? Entonces, lo que elegimos es un alcance que me permita medir un vol de continua. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Tenemos entonces como primer error, el que ya de los primeros que habíamos visto, el error debido a la exactitud del instrumento. Vamos con uno que hemos visto hace muy poquito en el día de hoy, que tiene que ver con el rechazo de modo normal del aparato. Dice en la hoja de datos que el rechazo de modo normal es mayor que 60 dB. A ver, vamos a volver acá. Rechazo de modo normal, mayor que 60 dB para 50 o 60 Hz. Ya vimos que para frecuencias más altas, cuando son múltiplos de 50 o 60 Hz, el rechazo es mejor todavía, sigue siendo mayor de 60 dB. Para nuestro caso, la triangular que se daba como dato decía que era de frecuencia fundamental 100 Hz, ¿sí? Con lo cual se aplica esto que decimos y el rechazo podemos seguirlo considerando como mayor que 60 dB, sabiendo que va a ser todavía mayor que en el caso de una de 50 Hz. Entonces, el rechazo es mayor que 60 dB. El valor máximo de la señal de modo normal, el valor cresta que tiene la señal de modo normal, eran los 300 milivolt dividido 2, porque era 0,3 volt pico a pico que tenía, ¿no es cierto? Entonces, el valor máximo de la señal de modo normal es 0,15 volt. Si aplicamos la definición que dijimos de relación de rechazo de modo normal, que era 20 veces el logaritmo de el valor máximo dividido la fracción vista, podemos calcular a partir de esta expresión la fracción vista, ¿sí? Es decir, similar a lo que hicimos en el ejercicio más simple hace un rato, la fracción vista que tenemos es 0,15 milivolt, ¿sí? 0,15 milivolt que ahora no es despreciable frente al error de medición. El error de medición que habíamos calculado era 0,7 de milivolt, con lo cual no es despreciable, ¿sí? Bueno, no es despreciable, lo tenemos ahí, lo hemos calculado y lo cuantificamos. Vamos a seguir adelante y después vemos cómo lo tratamos esto, pero en principio hemos identificado que existe un error debido a la señal de modo normal y ese error no es despreciable frente al error de medición, con lo cual no podemos despreciarlo, no podemos soslayarlo, vamos a tener que tenerlo en cuenta hasta el final. Bueno, vamos Claro, cuando decimos que no es despreciable siempre hacemos la regla de múltiplo de 10, o sea, 10 veces mayor, 10 veces... Consideramos que es despreciable cuando es 10 veces más chico, más o menos, ¿sí? Ah, Sí, perfecto, sí. listo. En realidad, Vale. la determinación
¿Están sonando un teléfono por ahí alguno? Ah, sí, perdón, el de mi casa. Está la determinación de si es despreciable o no, en realidad tiene que ver con que no influye en el resultado final. Por lo tanto, si es 10 veces más chico que alguno de los otros términos, o que el resto de los términos de error, evidentemente va a ser despreciable porque justamente va a ser, no va a influir sobre el dígito siguiente, ¿no es cierto? Entonces es despreciable, lo consideramos habitualmente cuando está en el orden de 10 veces más chico que el error contra el que lo estamos confrontando, que en este caso es el error debido a la exactitud del instrumento. Bueno, vamos entonces ahora al rechazo de modo común. Fíjense que acá directamente lo que he planteado es la relación de rechazo efectiva de modo común. ¿Por qué he considerado la efectiva? Porque justamente estamos en la condición en la cual se aplica el rechazo de modo común efectivo, es decir, estoy intentando medir una tensión de continua, ¿sí? Que tiene una señal de alterna superpuesta, una triangular, pero bueno, lo que quiero medir es la continua, eso es lo que decía el enunciado. Tengo una señal de medición de continua, por lo tanto elijo un alcance del instrumento en su función de tensión continua. Y la señal perturbadora de modo común es de alterna, ¿sí? Entonces se va a producir ese doble rechazo que decíamos y lo que se aplica es lo que aparece acá como dato del instrumento en el 974, relación de rechazo efectiva de modo común, ¿sí? Relación de rechazo efectiva de modo común, 120 dB para 1 kΩ de desbalance. Ya vemos que acá tenemos 5 kΩ, así que eso va a ser motivo de análisis posterior. Pero vamos entonces al rechazo efectivo. La señal perturbadora tenía un valor eficaz de 5 volt, ¿sí? Tiene un valor de 5 volt. Entonces, la fracción vista debido a la señal de modo común, debido al valor de la señal de modo común, para 1 kΩ de desbalance en low, lo podemos calcular a través de la expresión que hemos utilizado hasta ahora, ¿sí? Es decir, a partir de los 120 dB y de calcular la fracción vista, determinamos que la fracción vista, la fracción que le llega al instrumento de la señal de modo común, es apenas 5 microvolt, pero para 1 kΩ, ¿sí? Si tenemos 5 kΩ, si tenemos 5 kΩ, la señal, de acuerdo a lo que dijimos, va a ser 5 veces mayor, ¿sí? Porque si acá el rechazo que obtenemos es para 1 kΩ y dijimos la corriente esta está determinada por esta impedancia que es mucho más grande, si acá en lugar de 1 kΩ tengo 5 kΩ, lo que voy a tener es 5 veces la caída de tensión en esta resistencia, ¿sí? En lugar de tener 1 kΩ tengo 5 kΩ, la caída de tensión es 5 veces más grande. Por eso propongo acá directamente que la fracción vista para 5 kΩ es directamente los 25 microvolt. 5 microvolt multiplicado por 5. Con lo cual, de todas maneras, 25 microvolt es despreciable frente al error en la medición, que era de 0,7 de volt, si no me equivoco, 0,7 de milivolt, perdón. Es decir, los 25 microvolt despreciable frente a estos 700 microvolt. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Quedó claro cómo Sí, sí. llegamos acá? Perfecto, Sí. bueno. Entonces ya consideramos la exactitud del instrumento, la señal de modo normal y la señal de modo común. Porque nos decía, calcule todos los errores que aparecen en la medición, independientemente de que los errores sean despreciables o no. Este lo despreciamos, pero bueno, para poder despreciarlo tenemos que saber cuánto vale, ¿sí? Bueno, y por último, el error de inserción, ¿sí? El error de inserción, que lo calculamos como lo hemos venido calculando hasta ahora para continua, es un error que es del 5%, de menos el 5%, se mide de menos, por la caída de tensión, esto ya lo hemos analizado antes, por la caída de tensión que aparece en estas dos resistencias una vez que coloco el voltímetro, ¿sí? Entonces tampoco es despreciable. Bueno, tengo dos errores que no son despreciables. Los dos son sistemáticos. El error debido a la señal de modo normal es sistemático, pero lo único que tengo es una cota, ¿sí? No tengo forma de calcularlo en forma perfectamente determinada. Sin embargo, en el caso del error de inserción, acá sí tengo una posibilidad de calcularlo en forma determinada, y es expresar el valor verdadero de U en función del valor medido y de estos valores de resistencia. ¿Por qué? Porque las resistencias tienen especificada su exactitud, no es un valor cualquiera de resistencia. Entonces, si tienen especificada la exactitud, lo mismo que ya hice en otras oportunidades, qué sé yo, como el método voltímetro amperímetro, puedo plantear la ecuación de la tensión verdadera, la tensión que quiero medir,
respecto de los valores medidos y de las impedancias que hay en juego. Entonces, si la resistencia esta es 505 kΩ, la resistencia equivalente de Thevenin de esta, puedo plantear el circuito de la siguiente manera. Es decir, la tensión que quiero determinar, U, es el valor de la tensión medida por un coeficiente que tiene que ver con esta malla, el equivalente de Thevenin determinado en esta malla, los 505 kΩ, y cuál es el valor de la tensión U respecto de la tensión medida que tengo, ¿sí? Circuito completamente simple y en continuo. Entonces, lo que llego es a expresar la tensión U, el valor verdadero de U, en función de términos que de los cuales puedo cuantificar su error. Por un lado, el valor medido. Por otro lado, la resistencia de salida, ¿sí? Que son los 505 kΩ, sumo estas dos, las dos son al 5%, y la resistencia del voltímetro. Vamos a suponer que el error debido a la resistencia del voltímetro es despreciable, ¿sí? La resistencia interna del voltímetro, y lo que me queda entonces de esta ecuación inicial, que no es ni más ni menos que hacer propagación de errores en la ecuación real. Esta ecuación está libre de error sistemático, ¿sí? Lo mismo que nos pasó cuando planteamos el circuito de voltímetro amperímetro. Es decir, acá lo que hago es desafectar el error sistemático, ¿sí? Es decir, es poner en consideración cuánto pesan los errores de la resistencia de salida equivalente de esta fuente y ponerlo en consideración. En realidad, esta expresión ya está libre de error sistemático porque de alguna manera el error sistemático está desafectado, ¿sí? Está contemplado por lo menos. Entonces, lo que tengo acá, entonces, si desprecio el error de la resistencia del voltímetro, es directamente el error de la tensión U, que es la que yo pretendo medir, expresado en función de los valores cuyos errores tengo acotados, que son el error de medición en la tensión y el error de las resistencias dado por la tolerancia que eran parte del problema. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Seguimos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, está el cálculo, están hechas las derivadas, se supone que la expresión esta está bien, si no está bien, ustedes me dirán después, así el año que viene no cometo el mismo error. Y me queda la ecuación planteada. Entonces ahora tengo que cuantificar cuánto vale el error en U, y el error en U medido en realidad, y el error en la resistencia de salida. El error en U medido, para considerar el error en U medido, me voy a poner en el caso más desfavorable. Fíjense que yo había llegado a la conclusión de que la fracción vista era un error sistemático del cual tenía una cota. No sé si suma o resta, esa es la realidad. Lo que tengo es una cota de la fracción de la señal de modo normal que va a ver el instrumento. Entonces, ¿qué hago? Con digamos, hasta acá me podría quedar más o menos ahí. Es decir, bueno, tengo los valores que medí, tengo los errores, sé cuál es despreciable y cuál no es despreciable, sé cuáles son de una naturaleza y cuáles son de otra, ¿sí? Es decir, tengo el problema prácticamente resuelto, pero quiero avanzar un poquitito más y quiero poder expresar el resultado final de la medición con un dado error. Entonces, otra vez, haciendo la consideración que hemos venido haciendo cuando tratamos errores límites, es ponernos en la peor de las condiciones y suponer que el error debido a la fracción vista de la señal de modo normal se suma completamente, es decir, si bien esto yo sé que es menor que 0,15, pongo el valor límite que puedo tener, lo sumo a estos errores. Fíjense que desde el punto de vista estrictamente metrológico, esto tiene un cierto cuestionamiento desde el punto de vista de que este error, que es el debido a la lectura del instrumento, es un error fortuito, en tanto que este es un error sistemático. De ambos tengo una cota, entonces ¿qué hago? Sumo las dos cotas y me pongo en el peor caso, ¿sí? A pesar de que son de distinta naturaleza, que los puedo determinar que son de distinta naturaleza, que es muy importante que tengan claro eso. ¿Por qué? Porque este error sistemático, si yo lo pudiera desafectar, como hice con el error debido a la resistencia, o contemplarlo directamente debido al error de la resistencia, lo que hago es sumarlo poniéndome en el peor de los casos, ¿sí? Espero que esté claro esto, si no, me paran, digamos. Pero bueno, acá lo que hice fue sumar el error debido a la exactitud del instrumento más el error debido a la señal de modo común. De modo normal, perdón. El de modo común era despreciable. Entonces, consideré como error en un medido la suma del error debido a la exactitud del instrumento más el error debido a la señal de modo normal. Y respecto del error de la resistencia, bueno, nada, el 5% que corresponde al error que me da como tolerancia de la resistencia, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda de cómo llegó acá?
No, se entendió, se entendió. Bueno, seguimos entonces. Muy bien, entonces el resultado final de la medición U quedará expresado como 1, que era el valor que me habían dado como dato, más menos el error límite máximo, poniéndome en las peor de las condiciones, que es de 3 milivolts. Entonces la expresión final del resultado, para este caso particular, sería 1,000 más menos 0,003 volts. Bien, estamos entonces. Bueno, podría repetir lo mismo y se lo sugiero, digamos, si bien el problema, como la especificación era, como la indicación era medir con el menor error posible, el HP 974 era el que medía en mejores condiciones. Acá está como sugerencia en la diapositiva el repetir los cálculos para el 972A, ¿sí? Para tratar de ejercitarse un ejercicio simple y que es fácilmente confrontable con el seguimiento que hicimos a través de la resolución con el 974. Así que se los dejo como inquietud. Bueno, estamos hasta acá con el problemita este. Vamos al otro ejercicio. Sí, estaría mal el ejercicio si es que éramos despreciado el U-Vista, es el 0,15. ¿Cómo, perdón? Estaría mal el, ¿cómo se llama? Ahí despreciar el 0,15. Y sí, claro, no lo puedo despreciar porque no es despreciable. Ah, claro. Claro, no. Despreciar significa no tenerlo en cuenta porque no influye en el resultado. Y acá sí puede influir en el resultado. Ah, ok. O sea que cada vez que yo tengo un medido tengo que tener en cuenta, tengo que sumar todas las partes Claro, esas. por eso el enunciado del problema pide calcular todos los errores. Muchas veces aclara todavía algún enunciado un poco más explícito que este, es decir, aunque los errores no sean de peso. Es decir, aunque sea despreciable, para saber si son despreciables, tengo que hacer la cuenta, tengo que verificar, tengo que calcular y tengo que saber despreciable frente a qué, tengo que compararlo, ¿no es cierto?, con algo. ¿Está bien? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos al otro entonces. El otro ejemplo que estaba puesto acá como ejercicio para hoy. Bueno, acá se pretende medir una tensión continua de 200 volts, que tiene superpuesta una alterna sinusoidal de 50 volts y frecuencia de 250 Hz. Acá claramente tenemos una señal con una señal de modo normal. Lo que quiero medir es la continua, pero tengo como señal de modo normal una señal sinusoidal de 50 volts de valor cresta. No tengo detalles del circuito, con lo cual no podré hacer consideraciones respecto de la señal de modo común. Acá este ejercicio apunta a otra cosa, y es tratar de ver qué indica el mismo instrumento en distintas funciones y con distintas señales de modo normal para tratar de repasar tanto la especificación del instrumento como la influencia que tienen las señales de modo normal sobre la lectura de los instrumentos, independientemente de que sea un sinusoide, como es en el caso A, o cuando la señal de modo normal pasa a ser una rectangular. Entonces, ¿qué indica el 972A cuando lo pongo en su función de tensión continua? Acá tengo el 972 en su función de tensión continua. Tengo que medir una tensión continua de 200 volts. ¿Sí? 200 volts. Si tengo que medir 200 volts, lo pondré en el alcance de 400 volts. Tendré un error del 0,2% más un dígito y un error debido a la señal de modo normal, ¿sí? Que lo puedo cuantificar a través de esta relación de rechazo. Está la especificación de la relación de rechazo efectivo. En este caso no la voy a usar porque no tengo especificación de circuito, no tengo datos de la señal de modo común ni de cómo es el circuito, así que este es un dato que está, pero no lo voy a usar, como tantos otros datos que están en el manual que no lo voy a usar en este momento. Me voy a quedar con la exactitud y con el rechazo de modo común nada más, de modo normal, perdón, nada más, que es lo que me interesa en este momento. Entonces, ¿qué indica el instrumento en su función voltímetro de continua? Eso es lo que aparecía. ¿Qué indica en su función voltímetro de continua? Esta es la señal. Tengo una señal de 200 volts de continua con una alterna superpuesta de 50 volts de valor cresta con una frecuencia de 250 Hz. Ese es el enunciado. Y el caso A planteaba dos preguntas. Una es, ¿qué indica como voltímetro de continua? Como voltímetro de continua
Si voy a medir 200 volt en alcance de 400 volt y es 200 volt exactos, o 200 volt con un error dado por el instrumento, la indicación va a ser 200,0 en principio, si suponemos que esa es la indicación del instrumento. Y lo voy a colocar en el alcance de 400 volt, por eso esta cantidad de cifras es de 3 dígitos y 3 cuartos. Entonces voy a tener 3 dígitos y el dígito más significativo, que en este caso va a valer 2, porque la tensión con la que lo voy a excitar es 200 volt. El error del instrumento lo calculo a través de los datos de exactitud que aparecen en el manual, 0,5 volt. El error debido a la señal de modo normal, otra vez aplicando el valor máximo de la señal de modo normal, que en este caso es 50 volt, la fracción vista que calculo menor que 0,05 de volt, despreciable frente a la tensión medida, con lo cual, digamos, quedaría terminada la resolución del problema, podría avanzar un poquitito más expresando el valor final o expresando el resultado final, pero no lo voy a hacer porque, bueno, es suficientemente sencillo como para que ya lo puedan hacer ustedes. El objetivo del problema es otro y es comparar las indicaciones de los instrumentos utilizándolo en distintas funciones cuando tengo esta excitación. Entonces, en este caso, acá termina, digamos, la determinación de lo que me pide el problema, es determinar para el alcance que corresponde, que es 400 volt, cuando el instrumento está en su fusión de continua, qué indica y qué error tiene para medir esta señal. Vamos a la segunda parte del inciso A, y es qué indica el instrumento cuando está en su fusión de voltímetro de alterna, ¿sí? El instrumento, tener en cuenta que es un instrumento de valor eficaz para onda sinusoidal, pero que está basada en el valor medio, es decir, no es un instrumento de valor eficaz verdadero, ¿está claro? Es decir, cuando lo pongo para medir tensión alterna, el instrumento mide alterna, pero se basa en el valor medio de la señal, la rectificación de media onda, digamos. En este caso, como la onda que tengo de excitación en el modo de alterna es una señal sinusoidal, no voy a tener inconveniente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando yo excite el instrumento con esta señal, que tiene 200 volt de continua y 50 máximo de sinusoide con frecuencia fundamental 250 Hz, un dato que el instrumento no lo dice en esta parte de la hoja de datos, pero sí está como parte del manual del instrumento, en otra parte del manual del instrumento, en algunos, en otros no, y hay que hacer la comprobación, pero bueno, acá tenemos el dato suministrado por nosotros directamente, donde les decimos que el instrumento, cuando se utiliza como voltímetro de alterna, tiene desacople de continua, es decir, no permite que pase la tensión continua. Tiene, ¿se acuerdan? En principio, una aproximación podría ser un capacitor en serie con la entrada, con lo cual lo que le llega al instrumento para medir es solamente la alterna. Entonces, esta señal se le elimina la continua, desacopla la continua del instrumento y lo que le llega es la señal solamente la de 250 Hz. Entonces, el instrumento tiene como señal a medir solamente la de alterna. La de alterna será para los 50 volt de cresta, si es una sinusoide, 35,36 volt. Para eso elegimos el alcance de 40 volt. Y para eso el valor del error debido a la exactitud del instrumento es de 0,2 volt, ¿sí? Acá no tiene sentido. Vamos a ver la hoja de datos del instrumento. Fíjense que acá aparece el instrumento, el 972, como voltímetro de alterna, ¿sí? Responde al valor medio y está calibrado para indicar valor eficaz. Basado en onda sinusoidal, no lo dice acá, pero es el instrumento. Tiene las especificaciones de exactitud y no aparece, ¿sí?, especificación de señal de modo normal. ¿Por qué no aparece especificación de rechazo de modo normal? Y porque no tendría sentido, digamos, porque el instrumento no es capaz de rechazar una señal de alterna que esté en serie con esta, ¿sí?, en señal de modo normal, porque no es capaz de distinguirla. ¿Se acuerdan cómo arrancamos hoy cuando arrancamos la charla de las señales de modo normal? Si son de la misma naturaleza, el instrumento no las puede distinguir. Y si es de continua la señal de modo normal, el instrumento la filtra, o sea, tampoco tiene sentido pensar en un rechazo de modo normal cuando estoy midiendo alterna si la de entrada es de continua, porque el instrumento la continua la elimina, la desacopla directamente, ¿sí? Entonces, acá termina la resolución del inciso A del instrumento en su modo de medición de tensión alterna, ¿sí? Es decir, la especificación del instrumento
y las características del instrumento, ¿sí? Indicación de valor eficaz basada en el valor medio para onda sinusoidal y con desacople de continua, me sirve para determinar que como voltímetro de alterna solamente le va a llegar la componente de alterna, ¿sí? Y entonces lo único que va a medir es la componente de alterna y el error para medir la componente de alterna es el que sale de la hoja de datos del instrumento. ¿Estamos hasta acá? Es decir, hemos resuelto el inciso A, ¿sí? Hemos resuelto el inciso A para las dos condiciones que nos pedían. ¿Qué pasa si pongo el instrumento en su función de medición de tensión continua? ¿Y qué pasa si pongo el instrumento en su función de medición de tensión alterna? ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos al inciso B. ¿Mm? El inciso B, la señal que tenemos es esta, es decir, siguen estando los 200 volts de continua, pero ahora tiene un rizado de onda cuadrada, ¿sí? Un rizado de onda cuadrada con los mismos valores, con los mismos 50 volts, digamos, de valor máximo de la onda cuadrada. Entonces, si lo vamos a utilizar como voltímetro de continua, fíjense, el error en la medición de continua es el mismo que antes, ¿sí? Y la determinación del rechazo de modo común, de modo normal, perdón, el rechazo de modo normal es el mismo porque el valor de la señal, si bien es de onda cuadrada, el rechazo de modo normal dice que es mayor que 60 dB para cualquier señal de 50 o 60 Hz o mayor, o de mayor frecuencia, ¿sí? En modo de continua, relación de rechazo de modo normal, para cualquier señal de 50 o 60 Hz, y ya lo hemos aclarado nosotros, para cualquier señal que tenga frecuencias superiores a esta, el rechazo siempre sigue siendo 60 dB. Por lo tanto, lo que hice para la alterna de sinusoidal sirve para la onda rectangular, porque el valor máximo de la señal, ¿sí?, sigue siendo 50 volt. Por lo tanto, la fracción vista seguirá siendo los 0,05 de volt o 50 milivolt, ¿sí? Entonces, como voltímetro de continua, lo mismo que hice para el inciso A vale para este caso, a pesar de que la señal de modo normal ahora es una cuadrada en lugar de ser una sinusoide, ¿sí? Bueno, veamos qué pasa cuando pongo el instrumento en su función de medición de tensión alterna ahora. En su función de medición de tensión alterna, recuerden que el instrumento estaba calibrado para medir valor eficaz de una onda sinusoidal con desacople de continua. Es decir, ahora lo que le va a llegar al instrumento es una onda cuadrada, ¿sí? No le va a llegar una onda sinusoidal, porque ahora la señal que tengo de superpuesta es una señal de onda cuadrada. Es decir, el instrumento desacopla los 200 volts. Es decir, es como si corriera el cero acá, ¿sí? Lo que me va a quedar es una onda cuadrada. Entonces, repasemos lo que hace el instrumento, un instrumento de valor medio, que es el que vimos en la clase anterior. Primero rectifica, ¿sí? Una vez que rectificó, saca el valor medio del medio ciclo, ¿sí? Que para una onda cuadrada, si rectifico esta señal y saco el valor medio de medio ciclo, este valor va a valer 50 volts, porque es el valor de la onda cuadrada para medio ciclo. Ese valor medio, es decir, rectifica, saca el valor medio, multiplica por 1,11 y ese es el valor que va a indicar el instrumento. El valor medido por el instrumento es 55,5 volts, ¿sí? Rectifica, saca el valor medio, multiplica por 1,11 y esa es la indicación que da. Si repasan el esquema de bloques de un instrumento digital basado en el valor medio, de medición de valor eficaz basada en el valor medio que vimos en la clase anterior, los distintos bloques llevaban a esta conclusión, digamos. El instrumento rectifica, calcula el valor medio, multiplica por el factor de forma de onda, que normalmente es 1,11, en este caso es 1,11, porque es para onda, está calibrado para onda sinusoidal, y entonces el valor que va a indicar es 55,5 volts. Es decir, el instrumento va a indicar un valor eficaz de 55,5 volts, pero evidentemente el valor eficaz de la señal de onda cuadrada no es ese. El valor eficaz de la señal de onda cuadrada es 50 volts. Entonces, va a tener el instrumento, como es un instrumento de indicación de valor eficaz, pero basado en el valor medio, va a tener una indicación errónea, debido al factor de forma de onda que utiliza, que es 1,11, que es válido para onda sinusoidal, pero bueno, ahora estoy queriendo medir una onda cuadrada. Como estoy queriendo medir una onda cuadrada, tengo un error de factor de forma de onda, que bueno, el número ya lo habíamos anticipado, acá está el cálculo para un caso particular, pero que es más 11%. Es decir, el instrumento mide un valor eficaz que es 11% mayor que el valor verdadero.
Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Estamos? Sí, sí, estamos bien. ¿Sigue? Profe, Diga. una consulta. Ahí en Dale. el caso que el error dé negativo, en ese caso sería que estoy midiendo de menos. Exactamente. Por eso siempre el cálculo, la determinación del error se hace valor medido menos valor verdadero. Está, Porque si el valor verdadero es menor, te da de más. Si el valor verdadero es mayor, te da de menos. listo. Por eso siempre es valor medido menos valor verdadero. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿qué más, che? Bueno, seguimos con el otro ejercicio, entonces, el último que nos queda. Por hoy, va. Bueno, acá hay algunos datos, hojas de datos más de instrumentos, de uno que vamos a usar ahora para las próximas mediciones. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Este es un instrumento que responde al valor medio también, es decir, este es similar al HP 972A, es un instrumento de otra marca Fluke, pero que tiene características similares desde el punto de vista metrológico de cómo mide el valores de alterna, es decir, es un instrumento que está calibrado, lo dice acá, esto es extraído, está en inglés, no porque me gusta escribir en inglés, sino porque está extraído de la hoja de datos que está en inglés del instrumento, ¿sí? Tiene acoplamiento AC, es decir, desacopla la continua, lo mismo que el 972A, tiene acoplamiento AC y responde al valor medio e indica valor eficaz de onda sinusoidal, igual que el HP 972, es decir, es un instrumento de valor medio que es capaz de medir valor eficaz, pero está basada en el valor medio, es decir, rectifica, calcula el valor medio de media onda, multiplica por 1,11, igual que el HP 972. Eso es lo que está expresado a través de esto, que está, como les dije, en la hoja de datos del instrumento. Bueno, después datos del instrumento que son completamente similares. Esto se los dejo para que lo miren y, por favor, lo miran en detalle cuando lo tengan o si ya lo vieron y tienen alguna duda. Son más hojas de datos porque, bueno, habitualmente nosotros trabajamos con el HP 972 o el HP 974. Lo que estamos poniendo acá es instrumentos de otra marca con la especificación de exactitud y de errores están puestas de otra manera, porque son instrumentos de otra marca. Este es el Fluke 287 o 289, que es un instrumento de valor eficaz verdadero de 4 dígitos y medio. En realidad, el fabricante dice 4 dígitos y medio y el instrumento tiene en realidad 49.999 cuentas. Lo que decíamos la otra vez, este signo medio 3/4 no dice demasiado, sino que hay que fijarse en cuáles son los alcances del instrumento. ¿Sí? Bueno, acá hay una tabla, en lugar de ser que para cada una de las funciones de medición estaba el rechazo de modo común o el rechazo de modo normal, en este instrumento hay una tablita donde, dependiendo de la magnitud que mide, ¿sí? Tensión continua, milivolt de continua, de alterna, etc., tiene la máxima tensión aplicable o donde actúa la protección de sobrecarga, la impedancia de entrada y los rechazos. Lo mismo, pero puesto de otra manera. Lo mismo que hemos visto, pero puesto de otra manera. Así que por eso me interesa que lo miren tranquilo y si tienen dudas, si hay algo que no entienden de estos manuales que son distintos de los que vamos a usar habitualmente, por favor me lo hagan saber, así lo aclaramos. Porque bueno, está bueno tener un pantallazo general de todo lo que se pueden encontrar en algún instrumento. Bueno, este es un instrumento de 5 dígitos y medio, ¿sí? Un instrumento de mejor calidad, un instrumento de mesa, de banco, pero ya con otras exactitudes, ¿sí? La mejor exactitud es 0,025%. Bueno, es un instrumento de otra categoría, digamos, respecto de lo que venimos usando, en el sentido de que es capaz de medir con exactitudes mejores. Bueno, tiene varios, no vamos a analizar cada uno, ya les digo, se los dejo para ustedes. Este es otro instrumento similar al HP 972A, ¿sí? También es de Agilent, que ahora Agilent, lo que era HP antes, ahora es Agilent, o el 974 en realidad, porque este es uno de 4,5 o 4 3/4, de valor eficaz verdadero, 50.000 cuentas, se parece mucho al 974A, pero también otra hoja de datos con otro formato para que tengan y puedan revisar, para que, bueno, cuando vayan a buscar la hoja de datos de algún instrumento con el que les toque trabajar,
que esperemos que no sea la primera vez que se encuentren con ese formato. Tratamos de diversificar un poco los formatos de las hojas que les presentamos, como para que tengan un pantallazo más o menos general, si bien no podemos abarcar todo, obviamente, pero para que tengan un pantallazo más o menos general y hagan las preguntas que se les ocurra como necesarias. No vamos a detallar cada cosa, porque muchas de ellas las pueden entender por sus propios medios. Bueno, de las hojas de datos, ya alguno las vio, a alguno le surgió alguna duda, alguno las analizó. Si no, vamos con el problema. Bueno, vamos con el problema entonces, evidentemente. Vamos con el problema. Entonces, acá tenemos una señal triangular, no simétrica, es decir, que tiene un valor, va a tener un valor de continua. Dice, medir el valor eficaz de las componentes de alterna. Es decir, esta señal evidentemente tiene una componente continua. No quiero medir la componente continua, quiero medir solamente la componente alterna. ¿Sí? Con un error límite inferior al 5%, y para ello se propone utilizar el multímetro Fluke 10, que es uno de los primeros extraños de los cuales presentamos la hoja de datos, ahora lo vamos a tener a mano. Entonces, se pide seleccionar el alcance adecuado y ver cuánto indicaría el instrumento y los errores que aparecen, ¿no? Todos los errores. Y después, bueno, hace una pregunta adicional que la vamos a evaluar al final como conclusiones, si le parece adecuada la elección del instrumento. Entonces, medición de la tensión alterna. El instrumento que propone utilizar, el que está disponible, es este, que dijimos, es un instrumento que mide valor eficaz, pero que está calibrado para indicar valor eficaz de onda sinusoidal. Evidentemente, esta onda no es sinusoidal, dista bastante de ser una sinusoidal, entonces, si bien el instrumento la va a poder medir, va a tener, además de sus errores propios, un error debido a la señal, al hecho de que es un instrumento de valor medio, que responde al valor medio, que es lo que hemos dado en llamar error de factor de forma de onda. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver cómo calculamos todos los errores. Vamos a medir la alterna, ¿sí? El instrumento este tiene desacople de la tensión continua, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho acoplamiento AC, es decir, filtra la continua? Es decir, en esta señal lo que vamos a querer medir es el valor eficaz de las componentes alternas, por lo tanto, que el instrumento tenga un filtro de la continua nos viene perfecto. Entonces, lo primero que, acá está la especificación de exactitud, después vamos a volver sobre ellas, pero lo primero que hace el instrumento entonces es desacoplar la continua, ¿sí? Porque el instrumento tiene desacople de continua. Entonces, luego de ahí empieza la función del instrumento como instrumento de valor medio, que era, ¿qué hacía? Rectifica, calcula el valor medio de esa señal rectificada y multiplica por 1,11 porque está calibrado para medir ondas sinusoidales, ¿sí? Entonces, seguimos todos estos pasos que el instrumento va a hacer, se supone que va a ser el instrumento, que se supone que hace el instrumento, conociendo evidentemente cómo es un instrumento internamente, conociendo cómo procede el instrumento, y con eso vamos a poder determinar el valor de la tensión medida cuando le ingrese una señal como la que estoy ingresando, y luego lo vamos a confrontar con el valor verdadero de esa señal. Entonces, el valor de la señal medida, decíamos, desacopla, rectifica, calcula el valor medio y multiplica por 1,11. Desacopla. ¿Qué quiere decir que desacopla la continua? Filtra la continua, es decir, esto tiene un valor medio de continua, ¿sí? Un valor medio, el valor medio es el valor de continua de 1 volt. Con lo cual, si lo primero que hace es desacoplar la continua, es como si corriera este eje acá arriba, ¿sí? Es decir, elimina la continua, baja esta señal, baja la onda, ¿no? ¿La baja cuánto? Y 1 volt, que es el valor de continua que tiene, el valor medio de la señal me da el valor de continua. Entonces, la señal que voy a tener después de desacopla la continua y rectifica. La señal que voy a tener después de desacoplar la continua y rectificarla, ¿sí? Va a ser esta, es decir, corrí todo para abajo, con lo cual el valor cresta me queda en lugar de 3 volt, en lugar de 4 volt me va a quedar de 3 volt, ¿sí? Esta porción de la señal, este trapecio que me va a quedar acá, suponiendo que corro el eje y ahora lo tengo en 0 porque desacoplé la continua, que corro el eje, este trapecio que me queda acá, lo aproximo a un rectángulo, ¿sí? Me permito esa aproximación para hacer los cálculos, porque voy a hacer una estimación y el error de factor de forma de onda va a ser tan grande que esta estimación es completamente aceptable, ¿sí? Entonces, el instrumento desacopla
y rectifica, ¿sí? Entonces, acá desacopló y rectificó con la que la señal aproximada que me va a quedar es esta. ¿Sí? ¿Está bien acá? Este rectángulo que puse acá es la aproximación que me permití del trapecio, ese que me quedaba cuando corría el eje. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, entonces el instrumento desacopla la continua, rectifica y luego saca el valor medio de la señal que le queda. ¿Sí? Bueno, el valor medio de esta señal es 1,25 volt. Valor medio de la señal es 1,25 volt. Multiplica por 1,11. El instrumento es un instrumento de valor medio. Rectifica, multiplica por 1,11, que es el factor de forma de onda para onda sinusoidal. Y el resultado que vamos a obtener entonces es 1,388. Este es el valor que el instrumento va a indicar, porque es un instrumento de valor medio. Es decir, desacopla, rectifica. Que desacople me viene bárbaro. ¿Por qué? Porque, repito, lo que queríamos medir eran las componentes de alterna solamente. Entonces, que desacople la continua me viene bárbaro porque va a medir el valor eficaz de alterna. ¿Sí? Pero claro, lo va a medir como instrumento de valor medio, es decir, va a utilizar como factor de forma de onda 1,11, cuando esta señal evidentemente no tiene un factor de forma de onda 1,11. Entonces, este es el valor eficaz medido. ¿Cuál es el valor eficaz verdadero? Bueno, antes de eso calculamos el error, ¿no? Que bueno, esto es inmediato porque en el alcance de 4 volt, si quieren vamos a la hoja de datos, pero es 2,9% del valor medido más 3 dígitos. Vamos a la hoja de datos, así lo confrontamos. Instrumento para medir tensión alterna, en el alcance de 4 volt, 2,9% más 3 dígitos. 2,9% más 3 dígitos. Calculamos el valor eficaz medido y calculamos el error instrumental. ¿Sí? El error debido al instrumento. 3,1% para este instrumento. Hasta acá el uso del instrumento, así como está, sin considerar que el instrumento tiene error de factor de forma de onda, porque la onda para la que está calibrado es sinusoidal y le pusimos una señal que no tiene nada que ver con una sinusoidal. Entonces, ¿cuál es el valor eficaz verdadero de la señal? Bueno, lo que acá está hecho es el cálculo del valor eficaz verdadero de la señal por definición. Ustedes lo revisarán y me dirán después si hay errores, por favor avísenme porque así los corrijo, pero creo que está bien. El valor eficaz verdadero de la señal es 2 volt, ¿sí? Si los cálculos estos están bien hechos. Entonces, si el valor eficaz medido era 1,388 y el valor eficaz verdadero es 2 volt, el error de factor de forma de onda es menos 31%. Es decir, el instrumento mide un 31% de menos, mide 1,388 cuando debería medir 2. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque el instrumento es un instrumento que mide valor eficaz, pero que está calibrado para medir valor eficaz de ondas sinusoidales. Y nosotros pretendimos utilizarlo para medir una señal que está lejos de ser una sinusoidal. Entonces, además de los errores instrumentales propios, comete un error de factor de forma de onda que nosotros podemos cuantificar. Es decir, sabemos que está porque conocemos cómo funciona un instrumento de valor medio, ¿sí? Es decir, debemos conocer cómo funciona un instrumento de valor medio, y para eso, digamos, debido a eso podemos hacer un cálculo estimativo de cuál es el error de factor de forma de onda. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Tienen dudas sobre este último ejercicio, sobre alguno de los anteriores? Consulta, ese error de forma de onda me va a decir si es que me va a servir el instrumento para medirlo, ¿no? Claro, O... cuando me preguntan al final si el instrumento es adecuado, evidentemente, para medir una onda triangular, o una onda parecida a una triangular como tenía ahí, voy a tratar de no utilizar un instrumento de valor medio. Acá pudimos cuantificar exactamente cuánto vale el error de forma de onda. Fíjense que el error de factor de forma de onda es un error sistemático, ¿sí? Que tiene módulo y signo conocido. Con lo cual yo podría desafectarlo. Pero claro, podría desafectarlo porque conozco exactamente la señal. Es decir, puedo calcular el valor eficaz verdadero. Entonces, ¿para qué la voy a medir, no? Si puedo calcular el valor eficaz verdadero. Lo que está tratando de poner de relieve este ejercicio es que cuando las señales son muy deformadas o son señales raras, muy distintas a una sinusoidal, bueno, a veces no puedo hacer el cálculo exacto de cuánto vale el error de factor de forma de onda, pero sí puedo saber, viendo la señal a lo mejor, o sabiendo qué tipo de señal se trata, que el error de factor de forma de onda va a ser muy grande. Entonces tengo que apelar directamente al uso de un instrumento de valor eficaz verdadero y no utilizar un instrumento de valor medio para medir señales que no son sinusoidales, ¿sí?
Es decir, este es un error sistemático que en este caso, como es un problema planteado y yo conozco exactamente la señal de la que estoy hablando, puedo determinar el valor eficaz verdadero. Pero bueno, la realidad es que no siempre puedo determinar exactamente cuál es el valor eficaz de la señal, ¿sí? Porque por ahí no la conozco exactamente. Lo que sí tengo a lo mejor es una aproximación de la señal y sé que no es una sinusoide o que no está cerca de ser una sinusoide, con lo cual no utilizaría un instrumento de valor calibrado para medir onda sinusoidal, ¿no? Es decir, un instrumento de valor medio. Perfecto. Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, porque con esto, por hoy, daríamos por terminado, si es que no tienen alguna otra pregunta. Después en un rato subimos el video como siempre. Así que vamos a detener la grabación. Aparte